Este es el camino de bendición. Juan capítulo 13. Este es el camino de bendición. ¿Cuántos de ustedes son fans de Mandalorian? O algunos dicen, no lo ubico. Algunos sí. Hay un dicho de todo lo que es el camino y grupo de los Mandalorian, un sector y una especialidad, por decirlo, y ellos dicen, este es el camino. Y cuando dicen, este es el camino, significa no hay reclamo, no hay reparo, no hay discusión. Este es el camino, así nomás. Y ellos lo tienen como un código especial, este es el camino. Y en esta mañana vamos a ver, este es el camino de bendición según lo que Cristo ha dejado para nosotros, lo que Él nos ha dicho. Por lo tanto, en esta mañana y de aquí en adelante, las próximas semanas, vamos a estar viendo las lecciones de Cristo con sus discípulos en el aposento alto. Y esta mañana vamos a ver la primera lección de estas conversaciones y esa enseñanza que dejó Cristo. ¿Ustedes conocen estos dichos? ¿Sí? ¿Conocen estos dichos? Muchos jefes, pocos indios. Muchos generales, pocos cabos. Muchos doctores, pocas enfermeras. Muchos patrones, pocos obreros. En el sector cierto de los fondos uno entiende ese dicho. Muchas bocas, pocos cocineros. No, eso no va. ¿Qué tienen que ver estos dichos con lo que vamos a ver en Juan 13? Muchos jefes, pocos indios. ¿Te gusta mandar o te gusta ser mandado? ¿Prefieres ser jefe o prefieres recibir instrucciones? Me acuerdo que mi papá decía, o nosotros aprendimos rápidamente en la vida, a mi papá le gustaba ser el jefe y no ser el trabajador. Le gustaba decir, haz, pero no le gustaba que otro le dijera, tiene que hacer esto y esto y esto. Depende de tu personalidad, el pasaje que vamos a ver posiblemente te choca fuertemente y posiblemente no te va a generar tanto conflicto. Muchos generales, pocos cabos. Muchos que prefieren mandar y pocos que prefieren recibir las ordenanzas o las instrucciones. En nuestro pasaje en esta mañana, recuerden que aquí en Juan capítulo 13 estamos comenzando una nueva sección, y esta sección que es la segunda parte del ministerio privado de Cristo con los apóstoles, con los discípulos. Todo lo que vimos capítulo 1 al 12 era los milagros, tenía que ver con los milagros del ministerio público del Señor Jesucristo. Y era básicamente a la nación, su presentación de ser el Salvador para la nación, haciendo los milagros. Capítulo 13 en adelante, 13 al 17, es Jesucristo con los suyos, los 12 apóstoles, los escogidos. Y Él está hablando directamente, de manera personal con ellos en cuanto a lo que Él quiere dejar establecido de ahí en adelante. Entonces vamos a entender, estas son conversaciones muy personales, muy directos, ministerio privado con los apóstoles. ¿Bien? Juan capítulo 13 al 17, entonces es una serie de lecciones en el aposento alto durante la cena pascual, la noche antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es el contexto. Y obviamente entramos en una nueva sección, una nueva parte del libro de Juan. Déjame dar un poco de trasfondo, de contexto en cuanto a capítulo 13, antes de fijarnos bien en lo que va a ser la enseñanza aquí. Lo que Cristo sabía en Juan capítulo 13. Si tienen sus Biblias abiertas ahí. Quiero darles un pequeño desafío, hermanos. Vivimos nosotros en tiempos y contextos muy complicados, en el sentido de que por ser una edad digital, muchas veces ustedes se acostumbran a ver lo que está en la pantalla, ¿no? Y no buscar en su Biblia y no conocer su Biblia por dentro. Y eso obviamente es una discapacidad que se va adquiriendo en el tiempo de no manejar su Biblia. Así que si tienen su Biblia, por favor, abran su Biblia.
En primer lugar, lo que quisiera mencionar en cuanto a lo que sabía Cristo, y en los primeros 3 versículos aquí, vemos lo que Cristo sabía. Dice en versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, estamos ya en la semana de la Pascua, en los tiempos de Cristo, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En primer lugar, sabemos que Jesús, es decir, entendemos, Juan está enfatizando, Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo. ¿Se acuerdan cuántas veces anteriormente en el libro de Juan decía su hora no había llegado? Los judíos querían agarrarle, querían o crucificarle ellos, no en el tiempo del Señor. Ellos querían eliminarle por lo que era su enseñanza. Incluso la madre de Jesús le dijo, Jesús, haz un milagro aquí. Y él dijo, no es mi hora, no es el tiempo todavía. Pero ahora aquí en capítulo 13 de Juan entendemos, ya es la hora. Ya entramos en la última hora según todo lo que fue el plan del Señor. Y Jesús sabía, ya me toca volver a mi hogar. El Padre me envió a hacer una misión y el Padre dice, esta es la última hora antes de volver a casa. La misión está casi cumplida, casi cumplida. Entonces Jesús sabía, ya es tiempo de volver al que me envió. Eso va a ser muy importante. En segundo lugar, lo que vemos en versículo 2 y también lo que vemos en versículo 11 y 18 es que Jesús también sabía que Judas era el diablo, era un demonio por decirlo, era el traicionero. ¿Ok? Y dice en versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, salten hasta el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Judas. Por lo tanto, todo lo que Cristo va a hacer aquí en capítulo 13, en nuestro pasaje, de lavar los pies de los discípulos, Jesús sabía, ya es tiempo casi para volver a mi Padre. En segundo lugar, ya sabemos quién es el traicionero. Pregunta, ¿quién lo había escogido a Judas para ser discípulo? Jesús. ¿Se acuerdan lo que pasó toda la noche antes de escoger los 12? Cristo en oración con su Padre. Y como dijo un predicador, un expositor, diciendo, probablemente le costó a Jesús más de 6 horas ahí durante esa noche, de esa vigilia, diciendo y luchando, ¿le escojo a Judas o no? Pero Judas fue escogido para un propósito particular. Y todo el rato Cristo lo sabía, los demás no lo sabían, pero Cristo sí, que Judas iba a ser el traicionero. No obstante, Cristo le mostró amor, enseñanza, compasión, paciencia, todos esos 3 años de ministerio, sabiendo que para eso fue escogido. También en tercer lugar sabemos que, o mejor dicho, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, como vemos en versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, todo Cristo está en tus manos para cumplir con tu misión, y que había salido de Dios y a Dios iba, Cristo tenía eso en mente. Son 3 cosas que el pasaje señala que estaba en la mente y el corazón de Cristo. ¿Está claro eso? Eso significa, nosotros vemos que estaba pensando Cristo, que tenía en el corazón para motivarle a hacer lo que va a hacer desde el versículo 4 en adelante. Está muy importante tomar en cuenta eso. En otras palabras, sabemos algo de que lo que estaba en la mente de Cristo, su soberanía como Dios mismo en la carne. También su origen celestial. El Padre me envió y el Padre me llama de vuelta a casa. Estaba súper claro en su mente. Y también el destino celestial, morir en la cruz, resucitar y ascender a la gloria de nuevo. Eso estaba en la mente de Cristo, amén. Que es lo que vemos claramente en el pasaje. La pregunta, contrastar eso con lo que estaba en la mente y el corazón de Cristo. Volver al Padre, hacer la misión del Padre, a ejecutar todo con la autoridad del Padre. ¿Y qué estaba en el corazón de Judas? 30 piezas de plata. Sueldo de un mes o mes y medio.
De hecho, si quisiera decir, bueno, si a lo mejor uno no ganara 30 piezas, porque el concepto era una pieza de plata por día. Eso era como el concepto de un denario, un día, sueldo de un día. Básicamente un mes o mes y medio. Y Judas pensando, con traicionarle a Cristo, me pagan el sueldo de un mes. ¿Cuánto te vale Cristo? 30 piezas de plata. Sueldo de un mes. Claramente entendemos entonces la diferencia entre lo que estaba en la mente y el corazón de Judas y lo que estaba en la mente y el corazón de Cristo. Y eso va a ser importante aquí en el pasaje. Entonces, en esta mañana vamos a ver, a pesar de todo lo que es muy simple acerca de las acciones de Cristo, vamos a ver que Cristo enseña el patrón de bendición para sus seguidores que Él envía a toda parte del mundo. El patrón. Cristo nos va a enseñar un patrón, hermanos, y a lo largo de este pasaje, versículos 1 al 20, Cristo está pensando, como el Padre me envió a mí y voy a volver al Padre, yo les voy a enviar a ustedes a cumplir con esta misión que tiene una historia interminable. Cristo nos enseña el patrón de bendición para sus seguidores que Él envía a todas partes del mundo. Hermanos, esto que Cristo nos enseña nos va a chocar, nos va a incomodar, nos va a molestar hasta finalmente transformar. ¿Amén? Y a lo mejor dicen, no me va a chocar. Sí, lo que hizo Cristo y lo que enseña Cristo y lo que manda Cristo en este pasaje te va a incomodar, te va a molestar y te va a chocar. Y algunos van, no, a mí no me choca, a mí no me va a molestar. Finalmente nos va a transformar. Lo que enseña Cristo aquí, y uno dice, pero lavar los pies, no estoy ni ahí con eso. Por eso este pasaje nos va a chocar. Veamos en primer lugar, el primer elemento o el primer ingrediente, podríamos decir, en cuanto a este patrón que vemos aquí, tiene que ver con el amor. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso podría ser un mensaje entero en sí. Versículo 1. El amor de Cristo. Ahora hagamos una pregunta. ¿Cuál es el amor de Cristo aquí? Esto aquí, en este contexto, en Juan 13, no es Juan 3:16. Juan 3:16 está escrito, amén. Juan y otros versículos en la Biblia hablan del gran amor de Dios por el mundo, que Cristo dio su vida por el mundo, amén. Pero a la vez, hermanos, y ustedes que conocen a Cristo como su Salvador, saben que el amor de un padre por su hijo es más profundo, es más directo, es más comprometido que el amor por un vecino. Amamos a los vecinos, ¿sí? Nadie. Wow, estamos complicados en esto. Ya, vamos a cambiar el pasaje porque necesitamos. ¿Ustedes aman sus compañeros de trabajo? Algunos dicen que sí. Y uno diría, hasta cierto, si entendemos un amor general. No lo deseo maldad, no le deseo maldición, nada por el estilo. Pero es muy diferente el amor general por todos los prójimos, a diferencia de los hijos propios. Y uno dice, yo pondría mi vida por mi hijo, por el vecino, no creo. ¿Me explico? Sí, sí. Y de la misma forma, el amor de Dios, el amor del Padre por su Hijo es único. Y es un amor que nunca vamos a comprender nosotros porque no somos parte de la Trinidad. Simplemente no lo somos. Pero a la vez nosotros, por ser hijos de Dios, conocemos el compromiso y el favor y todo lo que ha hecho Cristo a nuestro favor, lo entendemos en otro nivel que el mundo no puede conocerlo hasta que conozcan a Cristo como su Salvador. Conocer el amor de un padre que te ha criado es muy diferente que saber mi padre biológico que nunca estuvo ni ahí conmigo.
Me explico, muy diferente. Y aquí Cristo está hablando acerca de su amor por los suyos. ¿Y en qué consiste? Dice hasta el fin. No solamente habla de duración en el tiempo como que, bueno, con suerte les amé hasta el fin. Está hablando por lo menos de estos aspectos. Desde escogerlos a los 12, Cristo los amó desde ese momento, incluso antes. Y Cristo los escogió y los amó. Desde también todo el tiempo durante el ministerio, Cristo estuvo con ellos amándoles, enseñándoles, supliendo su necesidad. Tenían que comer, ¿o no? Cristo corrigiéndoles incluso. Oye, no se habla a tu hermano así. No sirves a los demás y dices, lo siento Judas, no había más manzanas, tú quedas sin manzana. No, que se compartían. Cristo les enseñaba durante el ministerio. En esta muestra de humildad de lavar los pies, Cristo no dijo, ustedes 4 sí, ustedes 7 no. Cristo les va a lavar los pies de todos los discípulos, incluso los pies o las patas del traicionero. Cristo los amó incluso en ese acto, en esa muestra de su humildad. Y obviamente la manifestación más grande del amor de Dios es cuando Cristo murió en la cruz. ¿Se acuerdan lo que, de hecho vamos a verlo en Juan capítulo 15, en varias semanas más? Esto es el amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:16, que en esto consiste el amor, que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces entendemos, obviamente, lo que está diciendo Cristo, los amó en cada una de estas etapas y también aquí en el aposento alto, todo lo que Cristo va a hacer habla del amor de Dios por ellos. Si tú te encuentras aquí en esta mañana y no conoces el amor de Dios personalmente, profundamente, hoy puede ser el día. Porque Dios te ama aunque no lo conozcas. Y Dios envió al Hijo, a Cristo, a la cruz, para rescatarte. Por lo tanto, si no lo conoces hoy, por medio de fe en Cristo que murió en la cruz, puedes conocer de manera personal ese amor del Señor. Si tuvieras dudas, viene aquí. Y también hay otras personas que podrían hablarte en cuanto a esto. Entonces hemos visto versículos 1 al 3. ¿Amén? Sí. Todo aquí motivado por el amor de Cristo, su amor por los suyos, y eso define y también genera lo que va a ser la acción consecuente que Cristo hace desde el versículo 4 en adelante. Dice en versículo 4, se levantó de la cena, Cristo, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Obviamente en este pasaje muchas veces la gente se queda colgado con detalles menores en vez de ver realmente lo que es el centro. Y Cristo se desnudó aquí, no está hablando de eso, se quitó la ropa exterior, pero el calzoncillo no. Y además se ciñó de la toalla de un siervo, una toalla larga, no una toalla chiquitita como servilleta, sino una toalla larga que estaba amarrado y también con eso se podía secar los pies de los discípulos. ¿Recuerdan todo lo que es la prudencia de un judío? De no andar desnudo. Eso era vergüenza. Eso era humillación. Por lo tanto, es importante notar en eso, en este contexto. Aquí vemos a algunos de los discípulos en rumbo al aposento alto. Esta imagen que me encanta, que es de la plaza de Osorno, cerca del año 1900 más o menos. Uno de los caciques esperando recibir audiencia en cuanto a recuperar algunas tierras perdidas. Y aquí estos caciques en rumbo al aposento alto, candidatos, ¿no? Para tener los pies lavados. ¿Sí? Ahora entendemos, hermanos, desde nuestro contexto, en qué momento nosotros andamos pata peladas. Aquí en el sur, no tanto. No tanto. Ni siquiera en la casa andamos a pata pelada, por lo general, ¿sí? Porque el piso está helado, generalmente, a menos que tengan losa radiante. Pero uno entiende, en nuestro contexto casi nunca descubrimos los pies porque vivimos en un sector medio helado. Pero si uno vive en una isla caribeña,
anda en chancla, chalas todo el rato, y obviamente en ese contexto muy distinto andar con los pies expuestos, etc. Entendemos la costumbre desde Israel, por lo tanto, como estos caciques, andando a pata pelada o con sandalias en un contexto de mucho polvo, caminas siempre, por donde vayas. Y eso significa, se te ensucian los pies con el polvo. Al ser invitado a la cena, a la casa de un anfitrión o amigo, lo que sea, lo primero que hacían por lo general era lavar los pies. Como buen anfitrión, llegas a mi casa, hoy en día acá decimos sácate los zapatos y luego entras a la casa. Allá en ese entonces era, te vamos a lavar los pies. Y entonces el estilo obviamente y también la costumbre era que el anfitrión tenía que suplir a alguien, un siervo, un empleado para lavar los pies. O en algunos casos, si esa familia no tenía los recursos para un empleado, un siervo, un esclavo, entonces te lavabas tus propios pies. No me lo pidas hacerlo. Eso era el concepto. O el siervo, el esclavo, o tú te lavas los pies. Por lo tanto, lo que Cristo nos enseña es chocante, incluso en cuanto a la cultura en la cual Él vivía. Lavar los pies de los invitados no era la pega del dueño, sino del empleado. Okay. Lo que hace Cristo desde el versículo 4 en adelante, el segundo ingrediente, no solamente el amor que impulsa todo lo que van a ser las acciones, sino también un acto de humilde servicio. Un acto de humilde servicio. Servir con humildad. ¿Captan cómo esto nos va a chocar y confrontar? El amor, humildad, servicio. Pero las 4 estrellas aquí en el jinete no me obligan a hacer eso. Pero la palabra del Señor nos manda a tomar en cuenta el amor, humildad y el servicio. Pero mi rango no me obliga a hacerlo. Mi cargo, mi profesión, ¿quién soy yo? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, ¿acaso no saben quién soy yo? Eso habría sido el pasaje o incluso el dicho clásico para Juan 13. ¿Acaso no saben quién soy yo? ¿Recuerdan al principio de Juan 13 qué pasaba por la mente de Cristo? El Padre me envió y ahora es hora de volver a casa. Judas es un traicionero. El Padre puso en mis manos toda autoridad para cumplir con esta misión y cumplir con su voluntad. ¿Acaso no saben quién soy yo? Estos apóstoles, discípulos que llegan a la cena y no se lavan los pies. ¿Qué les va a enseñar Cristo? Él les enseña un acto de humildad en servicio. Y vemos que Cristo lo hace haciendo la pega de un esclavo, haciendo la pega de un siervo. La próxima vez que tú dices, no me pueden obligar a hacer algo porque esto es mi cargo, esto es mi rango, esto es mi oficio, yo no tengo que hacer eso. Necesitamos volver a recordar lo que el Maestro y Señor nos enseña. El Señor y Maestro lo hizo para nosotros. Vemos en versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús que estaba lavando los pies de los discípulos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Perdón, Jesús, tiempo, para. ¿Tú me lavas los pies? ¿A mí? ¿Qué estaba diciendo Pedro a través de esa expresión? Él obviamente había estado con Cristo en varias ocasiones, ¿o no? ¿Se acuerdan quién caminó sobre las aguas en medio de la tempestad con Cristo? Unos cuantos metros, pero igual caminó sobre las aguas un ratito. Pedro salió, Pedro se atrevió, Pedro vio la mano y la presencia del Señor. Pedro que hizo la gran confesión, tú eres el Cristo. Pedro había estado en muchos lugares y Pedro ahora dice, tú, el Señor, no, tú no lavas mis pies.
No te corresponde, no te toca lavar mis pies. Esto es sería un quebrantamiento de cultura y leyes culturales. Qué desubicado que el Señor quiere lavar mis pies. Vemos en versículo 8 lo que dijo Pedro, en versículo 7 Cristo dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que hizo Cristo aquí en este pasaje no fue comprendido hasta mucho más después. De parte de Juan, de parte de Pedro, de parte de muchos de los discípulos. En ese momento no lo iban a comprender. Versículo 8, Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Tú me lavas los pies? No. Jamás me lavas los pies. Y Cristo le responde ahí, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay por lo menos dos aspectos en este contexto que uno puede entender. Por un lado, Cristo está diciendo, si tú no me permites hacer este acto de humilde servicio para ti, no puedes aprender una lección importante y tampoco puedes tener comunión en esto. Déjame lavarte los pies para enseñarte una lección muy importante. Si no me dejas, no tendrás parte en esta lección. La comunión y dejar que Cristo lo haga. Por otro lado, también Cristo está diciendo algo que es una verdad bíblica. Si Cristo no te lava, no eres limpio. ¿Me explico? Si no tienes fe en Cristo, no tienes salvación. ¿Amén? Eso es bíblico. Y lo que Cristo dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te limpio, no estás perdonado. Si no tienes fe en mí, no tienes salvación. Pero simplemente en esa instancia uno podría decir, Él está diciendo, déjame lavarte los pies para que participes en esto de la comunión aquí. Luego Pedro, impetuoso, como algunos dicen, ¿cierto? Impulsivo, que Pedro dice cualquier cosa en la mente se le sale, pero Pedro estuvo con el Señor en muchas ocasiones y los demás no estuvieron. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, si insiste, Señor, no solo los pies, sino también las manos, también la cabeza, ¿por qué no todo? Si no con todo, ¿para qué? Es lo que dijo Pedro, ¿no? Parece que era chino. Y Pedro dijo, Señor, si tiene que ser, entonces lávame por completo, todo. Y de nuevo Cristo tuvo que enseñarle y corregir un poquito. Pedro, tienes la actitud correcta. Pedro, tienes el corazón correcto. Pero ojo, Pedro, el que está lavado no necesita lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Ustedes, los discípulos, ya están en una relación correcta conmigo porque creen que yo soy el Salvador. Tienen comunión conmigo ya. Entonces, no es necesario bañarse por completo, sino solo lavarse los pies. Ustedes que tienen tinaja en el patio, no levanten la mano porque son muchos, son legión. Ustedes se bajan de la tinaja y entre caminar desde la tinaja hasta la casa, medio kilómetro, ¿qué es lo que se ensucia? Solo los pies. Y Cristo decía, cuando tú te bañas en casa y sales a caminar, por ejemplo, ir al aposento alto, lo único que se ensucia son los pies. Necesitas solamente limpiar la parte que se ensució. No, tengo que bañarme de nuevo, aunque fue hace 15 minutos que me bañé, ahora tengo que bañarme todo. No, Cristo decía, solo los pies. Sin lugar a dudas hay una lección importante para nosotros ahí en cuanto a entender lo que es la diferencia entre salvación y confesar pecados puntuales en nuestra vida. Si conoces a Cristo, todo es justificado para siempre, todo es perdonado para siempre, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro, debido a los méritos de Cristo, amén. Pero cuando nosotros pecamos, como ayer, o esta mañana, o hace 5 minutos atrás, puede ser,
Lo único que es necesario es confesar ese pecado. No para salvación, sino porque ya fuimos justificados, pero para tener esa comunión con el Señor y arreglar lo que falta en ese momento. ¿Me explico? Es muy diferente decir, pequé, por lo tanto necesito recibir la salvación todo de nuevo. No, no es así. La justificación cubre todos los pecados para siempre, pero mantener la comunión diaria es también, obviamente, muy importante aquí. Después que Cristo había hecho todo esto, en que también versículo 11, Cristo reitera de nuevo, ustedes, los 12 son limpios, pero no todos. Hay uno que no es limpio. Y eso obviamente habla acerca de la falta de conversión en la vida de Judas. ¿Cómo es posible que Judas anduvo con Cristo y no se convirtió? ¿Cómo es posible que él vio de cerca los milagros, tuvo conversaciones puntuales con Cristo, que multitudes nunca tuvieron y no obstante, nunca fue convertido Judas? Es posible. Es posible. ¿Cuántos hijos de creyentes han sido expuestos al Evangelio casi toda su vida y no obstante no se convierten? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser una reacción en cuanto a comprender y aceptar el Evangelio. No es simplemente porque mis abuelos eran canutos, yo también debo recibir o percibir algún beneficio. No estáis limpios todos. La referencia en versículo 11 a Judas. En versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, la pregunta de la noche, ¿saben lo que acabo de hacerles? ¿Saben lo que acabo de hacerles? La pregunta tiene que ver entonces, ¿esto fue una lección en higiene, en limpieza, en aseo personal? ¿Esto fue una lección en podología? ¿Cómo limpiar bien los pies para evitar los hongos? Fue una lección en salvación, que algunos dicen esto es una lección en salvación. Y nosotros diríamos, no, Cristo ya les dijo, ustedes están ya limpios. Yo les lavo los pies por la cultura, por la necesidad, tenían los pies sucios, para participar en la cena. Fue una lección en una ordenanza. Hay iglesias que dicen esto es la tercera ordenanza. El bautismo, la cena del Señor y también lavarse los pies. Cristo lo hizo. Cristo también dijo, ustedes deben seguir mi ejemplo. ¿Han pensado en eso? Por ejemplo, ¿a ustedes les suena Hermanos Libres acá en Chile? Sí. El grupo, ellos practican lavar los pies como una ordenanza del Señor. Seguramente hay algo muy importante en cuanto a la lección de lavar los pies de los hermanos. Yo no tengo la fe como para lavarte los pies, así que me perdonarán por ser hombre de poca fe. Menos mal, no es ordenanza para nosotros. Pero el Señor dice, ¿saben lo que acabo de hacerles? ¿Aprenden lo que es esta lección? Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Esos dos títulos le corresponden al Señor? Señor y Maestro. Versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Cristo el Señor y Maestro. Cristo el Señor, el que manda, como si fuera el general. Cristo el Maestro que nos enseña verdades en cuanto a la voluntad de Dios. Y Cristo dice aquí, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cristo lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. El Señor y el Maestro. El Señor y el Maestro. El Señor y Maestro. Claramente entendemos la diferencia aquí en cuanto a la lucha interna. Con estas opciones de uniforme,
¿Con cuál te identificas? ¿Cuál eliges? Podríamos incluso decir, a ver tu vestimenta en casa en el closet. ¿Tienes overoles o solamente uniformes con estrellas? Y con gorro particular que es medio imponente. Obviamente no estoy en contra de los oficiales uniformados, para nada, para nada. De hecho, admiro los militares, carabineros, PDI, lo que sea. Les admiro, porque obviamente es un rubro muy difícil. Gendarmería también, perdón que casi voy preso por eso. ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo quieres que la gente te vea? Cuando hablamos a los hermanos en la iglesia, ¿con qué te vistes? El tema obviamente es de señorear o de servir. Recuerden lo que acabamos de ver en cuanto a los dos títulos del Señor Jesucristo. Señor y Maestro. Señor y Maestro. Y Cristo dijo, cuando ustedes comparan el libro de Lucas y también Mateo, se nota que durante la cena pascual había ya una disputa, una controversia entre los discípulos. ¿Quién era el mayor? Y no hablando en cuanto a su edad, no hablando en cuanto a su fecha de nacimiento, hablando quién era el mayor, el más importante entre todos ellos. Y Cristo dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? El que obviamente sienta en la mesa es el que es mayor. El anfitrión es mayor, pero Cristo le dijo, yo estoy entre medio de ustedes aquí para servir. No para ser servido. Y por lo tanto entendemos algo de la dificultad de este pasaje y cómo nos confronta, cómo nos incomoda, cómo nos choca. Me encantaría verme como un general de 4 hasta 5 estrellas, almirante, me encantaría. El respeto que te dan, ¿o no? Una dignidad, unos honores, impresionante. ¿Quién te va a pescar así con overoles? Sí, mi compadre, en overoles sucios, todo manchado con aceite. ¿Y con qué se vistió el Señor? Hermanos, no negamos que en la segunda venida del Señor Jesucristo no viene con overoles, ni siquiera como el corderito que va a ser sacrificado. Viene como el león de Judá y como rey de reyes. Señor. Pero en su primera venida vino con esa humildad de servir y también dar su vida por otros. Versículo 15, el Señor Jesús dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Con cuál de los uniformes? Ahora tenemos 3 voluntarios que nos van a ayudar con la lectura aquí. Marcos 10, 45. O puede ser también el Marcos 10, 45. Yo pensé que el marido iba a ayudar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino no para ser servido. Yo soy el Rey de Reyes, vengan a servirme ahora. En la primera venida, la primera misión, el Señor Jesucristo vino para dar su vida y servir a la humanidad perdida. Amén. El Hijo del Hombre vino a servir, no ser servido. Cristo dijo, repitan mi ejemplo. Filipenses 2, 5 al 8. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Tomando forma de siervo, se humilló. Eso es el patrón de bendición que Cristo dejó para la iglesia, para sus seguidores, para los que Él va a enviar al mundo. El patrón de bendición. Tomar forma de siervo. Bueno, por dentro me siento como general, almirante, etc. Bueno, como sea. Pero toma forma de siervo. A lo mejor te sacas el gorrito para por lo menos ponerte los overoles dentro de la iglesia. Pregunte, ¿dentro de la iglesia existe alguna autoridad? ¿Jesucristo? ¿La cabeza? ¿También Dios ha delegado ancianos? Sí, uno entiende. ¿Cristo siguió su propia voluntad? Hizo la voluntad de su Padre. Cristo sigue incluso y se somete a autoridad de su Padre. Entonces es importante entender esto. Primero de Pedro 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro repite algo que él aprendió en el aposento alto, y él lo dice en capítulo 5 a los ancianos. Teniendo cuidado de la grey, pero ¿cómo? No diciendo, oye, yo mando porque soy anciano ni pastor. Él dice con esa humildad, con ese amor, con ese servicio. Grande esa lección, muy grande esa lección de estos tres ejemplos. ¿De dónde aprendieron estos apóstoles estas lecciones tan importantes? Del aposento alto. Cuando el Señor y Maestro lavó sus pies y les dejó el ejemplo para el patrón de bendición dentro de la iglesia, en el trabajo, lo que sea. A lo mejor tú tienes unas cuantas estrellas como tu rango. No importa en cuanto a la actitud, cómo debes acercarte a otros. Cristo amó a los suyos, Cristo lavó los pies de los discípulos, Cristo les enseñó una lección de amor en humildad, o una lección de amor humilde. Obviamente, de nuevo, este concepto es la diferencia en la mentalidad de los discípulos, en la mentalidad nuestra, de ser superior o ser el siervo bajo. Servirse los unos a los otros en humildad, no en preeminencia. No diciendo, pero aquí mando yo. El patrón de Cristo es humildad para servir al otro y reconocer la importancia de amor en medio de nosotros. Algunas áreas afectadas por esta enseñanza de Juan capítulo 13. Liderazgo en la iglesia. De hecho, fuertemente Cristo habla al pastor y a los ancianos de una iglesia diciendo, Juan 13, que nunca se olviden de este patrón. No, pero nunca se va a lograr nada en la iglesia si uno vive así, lavándose los pies y siendo un siervo humilde. Cristo dijo, sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo. Ministerios. Encargado de ministerios. Bueno, cuando yo mando en mi ministerio, así tiene que ser. Juan 13. Juan 13. Relaciones interpersonales. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? En lo que sea. Pero especialmente como hermanos de la misma iglesia. Cultura eclesiástica. ¿Se dan cuenta la diferencia entre dar orden en la iglesia y pedir, hermano, si es posible que hagas tal cosa? Y cuando uno dice, sal, al tiro, por favor, rápido. Es muy diferente cuando uno dice, si es posible. Hermano, ¿podrías ayudar con esto? Suena muy diferente. Cuando uno viene como mandante general, a la cárcel no vamos. Mentalidad personal también. Esto nos choca, ¿sí? Esto nos confronta, esto nos molesta, hasta que seamos transformados.
transformados con la mentalidad del Señor Jesucristo. ¿En qué afecta también Juan 13? No sé si esto existe, que uno ve la iglesia entera. Somos todos hermanos, amén. No hay preferencia, no hay particulares, especiales, no hay favoritismo, amén. Amén. Y de repente en una de esas, parece que mi grupo selecto existe. De mi preferencia. O sea, lavaría los pies de este grupito, pero no lavaría los pies de los demás. Hablando teóricamente de otras iglesias, ¿sí? Por supuesto. No estamos hablando aquí, sino otras iglesias de las cuales habíamos venido antes, que conocimos en alguna parte del mundo, entre todos los continentes, o estaríamos hablando de posibilidades y peligros que existen en cualquier iglesia. Que no sería la actitud y la mentalidad del Señor Jesucristo. Un par de años atrás fui invitado a enseñar un módulo de una semana, clase de Antiguo Testamento, y los hermanos pastores que habían organizado el módulo eran de Corea del Sur. Y todos ellos eran misioneros pastores. Y entonces di el módulo y durante los almuerzos fui obviamente a almorzar y los hermanos, los alumnos eran de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y algunos de los alumnos dijeron, hermano, ven a almorzar con nosotros. Pesqué el plato, senté con ellos a conversar, tal como hacían en la facultad ahí en Santiago. Normal, ¿no? Eso es normal. Y de repente almorzando me di cuenta algo que me chocó y me dio mucha incomodidad. Los pastores coreanos se sentaron solitos en una mesa. Y los alumnos no fueron invitados a almorzar con ellos. Y ellos tampoco se sentaron con los alumnos. Yo pensé, a lo mejor me embarré, a lo mejor no estoy siguiendo normas culturales. Yo desconozco la cultura coreana, lo reconozco. Así que no estoy criticando su cultura en cuanto a lo que desconozco. Sé que muchas de las culturas asiáticas ponen un premio muy alto en el honor, el prestigio, el rango. Y a lo mejor por eso se separaron ellos en esa mesa. Pero se notaba los pastores en una mesa, los hermanos, los alumnos en otra mesa. Y no se mezclaban, no se compartían. Juan 13. Uno podría decir, bueno, los hermanos coreanos no hablaban tanto español. Claro, español era su segundo idioma. Español es mi segundo idioma. No sé si se dieron cuenta. Acento imperio, ¿no? Otro peligro que a veces también existe. No sé si ustedes tienen estas cartas en su Biblia o si esto es una lista que existe en su Biblia. Si no existe en su Biblia, a lo mejor es simplemente aquí o en el celular. Los amados hermanos que me caen muy bien. 3, 4, 5. No más de 5 hermanos, ¿o no? Mis queridos hermanos, por los cuales oro y les amo con todo el corazón. Y les invito, les sirvo, lo que sea. Les lavo los pies de estos hermanos. Y he revisado algunas Biblias donde también uno encuentra otra lista. Y la lista es larga. La lista es grande. Ahora, es fácil reírnos. Ya, algunos están apuntando aquí. Si alguien quiere inscribirse en mi lista, por favor. Nos reímos, sí, está bien. Pero hermanos, de repente uno sabe, nuestro corazón es oscuro, ¿no? Nuestro corazón que entra en este juego cultural me cae bien. ¿Por qué? Porque me tira flores. Me cae mal porque no me pesca. Juan 13. Judas es un traicionero. Satanás ha llenado su corazón. Y Cristo le lavó los pies. Y Cristo lo amó hasta incluso dar su vida por Judas. Y en la iglesia nosotros tenemos la lista mental, si no escrita en la Biblia en alguna parte, los que me caen, ellos los culpables, porque ellos me caen bien o me caen mal. Pero bíblicamente, hermanos, el comentario es,
Mira en el espejo de la palabra del Señor a tu corazón. Porque el problema es mi corazón, no los hermanos. No los hermanos. El problema es mi corazón. Pero culturalmente tiramos y con el lenguaje, ellos me caen mal. Ellos son los protagonistas. Juan 13. Cristo dijo esto en cuanto al siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos mayores que Cristo. El enviado no es mayor que el que lo envió y por lo tanto nosotros debemos imitar y replicar el ejemplo de Cristo de ser humildes y amar con actos de servicio los unos a los otros. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. A lo largo de este pasaje, de nuevo hermanos, vemos la mentalidad de Cristo. Estamos en la última hora y esta historia tiene que continuar. El Padre me envió a hacer una misión y vuelvo a su casa, vuelvo al Padre. Yo envío a mis siervos para que a donde vayan ellos, el que recibe a mi siervo enviado, me recibe a mí. Y realmente el que recibe a mí, recibe al Padre. Y uno encuentra lo que Cristo está diciendo. No somos mayores que el Señor y Maestro, el Señor Jesús. Por lo tanto, aprendemos aquí en cuanto a este es el camino humilde en actos de servicio en amor. Este es el patrón de bendición. Este es el camino de la voluntad de Dios para con nosotros. Una iglesia bendecida, una iglesia que crece, una iglesia saludable, es una iglesia que pueda practicar y fomentar esta cultura de Juan 13 en su medio, de cómo nos vemos, cómo nos miramos, cómo nos tratamos. Donde Cristo es Señor. Amén.